Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo episodio al podcast de Papilio. Muchísimas gracias a todos los que nos han acompañado a lo largo de estos, si no me equivoco, ya 11 episodios, contando conservación y contando impacto ambiental. Pero bueno, no quiero seguir avanzando sin presentar a mi amigo Axel, Sergey Santamaría, porque luego se enoja de que le diga Axel. ¿Cómo estás, amigo? Bien, bien, aquí encantado de estar una vez más en estos episodios tan nutritivos y tan bonitos que, bueno, en lo particular para mí son muy bonitos y los disfruto mucho y pues aprendo también muchas cosas. Sí, Entonces, muy feliz. sí, a pesar, muchos pensarán que pues tal vez como biólogo conoces muchísimas cosas, conoces de plantas, animales, hongos, bacterias, virus, algas, todo, pero realmente lo que no saben es que igual nosotros tenemos un punto de especialización que es el último de la carrera, que ya tú eliges tu camino y te vas especializando. Y esto de verdad, amigo, nos sirve de retroalimentación, de recordar algunos conceptos, algunas definiciones, algunos temas y pues bueno, al final lo que tratamos de hacer es lo poquito porque realmente para conocer un tema es un gran recorrido. Lo poquito que podemos hacer, lo poquito que podemos investigar, se los tratamos de hacer lo más digerible a ustedes para que también se enteren, se inunden. ¿O tú qué opinas, amigo? Sí, sí, creo que nos vaya, bueno, hay muchos puntos de vista que te dicen que tú debes de saberte todas las especies de las plantas, todas las especies, o sea, únicamente de orquídeas hay 2000 especies, ¿no? Bueno, Entonces es muy difícil aprenderte todo. Y sí, al final nos vamos dirigiendo hacia una rama terminal, que en el caso de nosotros pues ha sido más dirigida hacia la fauna así es. y pues hemos dejado un poquito atrás tal vez lo molecular, lo de, bueno, de ecología estamos un poquito más pegados, o hacia las plantas, o hacia los hongos. Es que es tan grande, en serio, la biología abarca tantas cosas que es imposible ser bueno o saber de todos los temas. Así es, amigo. Les queremos mencionar, ya casi estamos planeando cerrar la primera temporada para los que nos han seguido a lo largo de estos capítulos y si no nos has podido ver en algún capítulo, te dejamos aquí abajo en la descripción nuestros canales, tanto de YouTube como de Instagram, Facebook, Instagram, Facebook y también de Spotify. Spotify. Sí, porque se me olvidó, amigo. Discúlpeme, pero van a estar aquí abajo. Recuerden dejar un comentario, nos pueden ayudar con su me gusta si creen que les aportamos un granito de arena. También nos pueden ayudar compartiendo. De verdad se los agradecemos infinitamente. Y muchas gracias por sus comentarios que le hacen llegar a mi amigo y a mí. Muchísimas gracias porque al final de cuentas pues lo hacemos para que pues la biología sea escuchada por todos porque es muy importante. Como lo decimos aquí de chiste, ¿no, amigo? Todo es importante, un tema muy Sí. importante. Y pues ya que estamos en eso de temas importantes, el tema de hoy que ya pudieron ver en el título del video, pues es el impacto ambiental. Es como hemos seguido la serie de conservación, impacto, conservación, impacto. El día de hoy toca un episodio de impacto ambiental que está relacionado con la industria inmobiliaria El y desarrollo. precisamente, ajá, el desarrollo inmobiliario, que es precisamente lo que vamos a tratar hoy. Y es importante porque pues todos vivimos en una casita, todos acudimos en algún momento bueno, los que hayan tenido oportunidad han ido a algún hotel, han ido a alguna plaza comercial. Todos esos lugares son inmuebles y todo eso tiene un impacto. Entonces, por eso es muy importante ver cómo afecta este impacto al medio ambiente. Así es, amigo. Y yo creo que venimos manejando este tema desde el desarrollo sustentable, desde vivienda para todos. Ujú. Y también lo tocamos un poquito ahí en la parte de arquitectura sustentable, Arquitectura, que los que correcto. no han podido verlo, pues les vamos a dejar los videos aquí abajito para que lo puedan ver. Y yo creo que es un tema muy importante porque ya tenemos ciudades ya establecidas, que tal vez en su momento, cuando se empezaron a desarrollar, no se pensaba mucho en esta parte y se hacían, bueno, sin saber, porque yo no soy arquitecto ni ingeniero,
pero yo creo que esto quedaba como en un segundo plano, ¿no? Y no pensabas en un desarrollo sustentable pensando en todo lo que una casa, una oficina, pues requiere, ¿no? Para poder sostener a los habitantes o a los trabajadores. Ujú. Y se siguen construyendo también, amigo, y yo creo que se sigue, se sigue teniendo este concepto de que la sustentabilidad va en un segundo plano. Esa es la perspectiva que yo tengo con los documentos que pude encontrar, también con algunos otros conceptos, definiciones que he podido leer, ver, escuchar. No sé qué pienses tú al respecto de este tema, amigo. Pues yo creo que lo vamos a ir dando la opinión conforme vayamos avanzando la diapositiva, para ya no hacer más larga la introducción, pues para ya comenzar el temita y vamos a ir dando nuestros puntos de vista. Así es, amigos, pues bueno, vamos con la presentación y pues bueno, ahorita regresamos en un segundito. Y bueno, amigos, ahora sí ya tenemos aquí nuestra presentación que nos irá acompañando. Como ya les habíamos mencionado, el impacto ambiental del desarrollo inmobiliario. Y vamos a empezar, bueno, con la primera diapositiva. Así es. ¿Qué es un inmueble? ¿Qué es un inmueble, amigo? Esta definición tú nos las vas a dar. Y también todos tenemos, y tal vez son conceptos que los tenemos todos presentes, pero realmente no tenemos el concepto correcto o nunca nos hemos preguntado. Esa es mi perspectiva de muchos conceptos, ¿no? Que lo tienes ahí, pero realmente no Pero lo no lo puedes tienes. describir. Así es. Amigo, Lo tienes, pero no lo tienes. así es. Pues en sí, en un inmueble, pues como se podría pensar desde su definición de palabra, pues es algo, es como una exclusión, ¿no? Y mueble, pues es algo que tiene movimiento. Entonces, por definición, se podría decir que es algo que no se puede mover. Y precisamente a los que nos están escuchando en Spotify, pusimos algunas imágenes y la primera es pues un tipo como hotel que está muy cerca al océano. Hay otra imagen en donde hay un conjunto de casas habitacionales que seguramente todos conocemos, que Sí. son estas como geovillas o casas del Infonavit, y donde son muchas, 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 y viven así en un conjunto habitacional. Y la otra que hay es como un tipo chiste, que es pintamos casas a domicilio. Justamente eso es lo que dice la imagen, y pues eso refleja muy bien que es un inmueble, porque pues no puedes llevar una casa o no puedes llevar un edificio a que te lo pinten, ¿no? O sea, debe de ir a fuerza ahí el pintor a hacer su trabajo, porque pues es un inmueble, no lo puedes mover. Y precisamente eso es a lo que se refiere pues el desarrollo inmobiliario, que es la construcción de estructuras que sean inamovibles, y por lo regular son pues, para casas, para hoteles, para centros comerciales, bancos, todo lo que lleve a una construcción que no se pueda mover, pues es desarrollado por la industria inmobiliaria. Así es que también es importante decir, y a mí sí me gustaría recalcar, que no nos vamos a Ujú. meter en cuestiones ya más enfocadas hacia la rama inmobiliaria, porque, repito, no somos arquitectos, no somos ingenieros, sino nosotros vamos a ver la parte ambiental, la parte de la afectación ambiental de Así es. este tipo de proyectos. Así es, sí. Y también una cosa que quería recalcar es que hemos decidido hacer más digeribles los podcasts, porque en algunas ocasiones se podrían alargar muchísimo o se alargaban muchísimo, y pues algunos ya no alcanzaban a llegar al final o algo así. Entonces ahora nos vamos a ir un poquito más rápido para hacerlo más dinámico y pues dar las ideas más importantes de cada uno de los temas, ¿no? Así es Entonces, ajá, no, dime, amigo, perdón. continuando con esta dinámica, pues ya voy a dar bueno, vamos a ir más rápido, ¿no? Sí, nada más era precisamente eso, parte de la reestructuración que vamos a hacer en este final de temporada y Ujú. en el inicio de la segunda temporada es que ya van a ver un poquito más estructurado estas partes, va a ser un poquito más cortos para que sea más digerible y también para promover que pues ustedes igual generen preguntas, generen dudas, puedan llegar al final
y pues esto sea más enriquecedor. También es por eso que los vamos a hacer un poquito más cortos. Pero bueno, amigo, ya no te interrumpo, discúlpame. No, no te preocupes, era importante mencionarlo. Pero bueno, vamos a los orígenes o qué es lo que origina la demanda de estas construcciones. Tenemos que, pues los humanos somos una especie que ha crecido enormemente. Tenemos un crecimiento demográfico muy, muy grande y pues a la vez, a la par que va creciendo que va aumentando este crecimiento demográfico, pues obviamente la demanda de viviendas y de inmuebles que proporcionen ciertas estructuras y que estas estructuras a la vez sirvan para dar algún servicio, pues va aumentando. Precisamente esto se ve relacionado con el aumento en la demanda de viviendas, aumento en la demanda de servicios. Esto quiere decir que pues, pueden aumentar los hoteles, los centros recreativos, las plazas comerciales, los bancos. Esto va un poquito más enfocado hacia la urbanización que está sucediendo en estos momentos. Así es. Había sacado un dato que en el 2010, me parece, la mitad de la población mundial vivía en alguna ciudad y para el 2050 dos tercios de la población mundial iba a tender o iba a emigrar hacia una ciudad. Esto es algo impactante porque pues al vivir en una ciudad se crea más gente, se crea más tránsito, eh, se enfoca más la población en un cierto punto y esto hace que cada vez vaya creciendo y creciendo y creciendo y creciendo. Y esto puede ir generando muchos problemas sociales, ¿no? Así es. Y también como hemos visto y siempre se ha tratado de tocar el tema aquí, no solamente es la conservación, sino también se debe de ver más allá y pues junto con nosotros, ¿no? Que también somos parte de este ecosistema y también y precisamente lo toma el punto de ¿cómo es? Del acuerdo para el 2030, del desarrollo sustentable, El desarrollo que es sustentable. vivienda digna para todos. Así es. Entonces, también se debe de tomar este punto para, pues, pues sí, porque se debe de tomar en cuenta a la población, a la economía, bueno, a la sociedad y pues al medio ambiente, ¿no? Así es. Entonces también esto va aumentando la demanda de servicios ya en una ciudad, que es como el agua, la luz, el gas. Los residuos. Entonces, sí, bueno, eso Sí, va más me adelante. parece que lo tenía un poquito más adelante. Así es. Pero sí, también va, o sea, entre más grande la ciudad, va aumentando los residuos y el manejo de los residuos también es una parte importante. Así es, amigo. Y pues Ujú, yo me quedaría precisamente en que a veces dejamos a un lado todo lo que se requiere en llevar a cabo desde la construcción de una vivienda, hoteles, centros recreativos, centros comerciales, bancos, casas, departamentos. Y es precisamente esto del aumento de la demanda de servicios que se requieren para ujú, poder tener el bienestar de la población, de las personas que están viviendo ahí. ¿No? Y yo creo que a veces nos damos, como lo dejamos a un lado, y bueno, esa es mi perspectiva. Aquí también le invitamos a los que nos están escuchando o viendo, pues que ustedes igual nos brinden su perspectiva en esta cuestión. ¿Sí creen que que está aumentando la demanda de servicios, de luz, de agua, principalmente, ¿no? Y el gas, pues que igual es muy necesario para todos. así es correcto, amigo. Pasando con la siguiente diapositiva, tenemos a las entidades federales que se encargan. Bueno, yo aquí comienzo con dos puntos. Primero, que estamos hablando de impacto ambiental y bueno, como ya lo hemos hablado, empezamos desde la Constitución Política en su artículo 4 que nos dice que es un medio ambiente saludable para todos, ¿no? De ahí yo Ujú, me enfoco al artículo 28 de la Ley General, se me pasó el nombre, de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, ¿no? Que ahí ujú, nos menciona que la evaluación de impacto ambiental es un procedimiento a través, bueno, en el cual se establecen las condiciones que sujetará a una obra o actividad que puedan causar un desequilibrio en el medio ambiente. Eso es así lo es. que nos vamos a enfocar ahorita
en este podcast. El Y bueno, episodio. Ujú. así es, uno de los puntos que ahí se manejan es que dentro del artículo 28 se desarrolle, bueno, se pone en uno de los puntos el desarrollo de inmobiliarios que afecten ecosistemas costeros, pero no solamente es para el desarrollo costero, sino también para el desarrollo de inmobiliarios en áreas naturales protegidas. Y esto también se ve enfocado, que muchos tal vez no lo entenderán, pero se pueden dar una idea en el cambio de uso de suelo, que es si hay un uso, se le está dando un uso al suelo, que en este caso pongamos un bosque o una selva, es Forestal. forestal. Así es, se le va a dar un cambio ahora un uso de suelo habitacional, ¿no? Ujú. Entonces aquí ya se está viendo un desequilibrio y es por eso que ante la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Semarnat por sus siglas, se tiene que presentar una manifestación de impacto ambiental. Casi siempre es en su modalidad eh, Particular. particular, porque como ya lo habíamos hablado anteriormente, si no en el episodio de impacto El ambiental en impacto. México, les describimos un poquito más a fondo esta parte. Bueno, seguía en que es una manifestación de impacto ambiental en su modalidad particular. Y eso en entidades federativas en otras partes del estado. No conozco en cada estado, pero por ejemplo aquí en la Ciudad de México tenemos a la SEDEMA, la Secretaría del Medio Ambiente, ¿no? Que Así es. esa nos regula. Y más adelante, si nos da un poquito de tiempo, les platicaremos de manera rápida eh, el proyecto que nosotros hicimos que tuvo que ver con el desarrollo inmobiliario de una casa, ¿no? Y el Así es. explicarle por qué se tuvo que hacer una manifestación. Ujú. Es Pero correcto. principalmente estas dos, ¿no? La Semarnat Ujú. y la SEDEMA. Y la sedema. Esas son las Sí, que se definitivamente. encargan en este punto Ujú. de evaluar una manifestación de impacto ambiental. Amigo, ¿por qué se tiene que hacer una manifestación de impacto ambiental? Aquí no se ve, no sé si lo puedas hacer un poquito más, Ah, sí, más grande, amigo. sí. Y aquí les podemos mostrar, así se ve perfecto. ¿Qué es Ok. lo que debe llevar una manifestación de impacto ambiental y por qué se debe hacer? Como ya les platicaba, va a haber un desequilibrio en el lugar donde se va a impactar, ¿no? Donde se va a hacer el proyecto. Entonces, Ujú. aquí lo que nos pide en este caso es una propuesta de la SEDEMA, de la Ciudad de México. Nos platica, y bueno, nos requiere que en la parte del aire el tema es la contaminación. Parte del desequilibrio que se va a hacer, pues bueno, ahí no hay una casa, ahí no hay un centro comercial, no hay algo que desequilibre. Vamos de estar bien a pasarlo a una casa, va a haber un desequilibrio, va a haber emisiones de CO2, etcétera, ¿no? Es por eso que nos Ujú. pide. Abajo también nos dice que va a haber un desequilibrio en el agua, ¿no? Ujú. Cuánta agua potable se pretende ocupar, cuántos habitantes van a estar, bueno, dependiendo de los habitantes, del número de la construcción en metros cuadrados, es más o menos se tiene un promedio de emisiones al medio ambiente, de agua potable, de contaminación auditiva, de aguas residuales. Una vez que se ocupa el agua potable, se van a generar agua residual. Si podemos ir Ujú. bajando, amigo, la Sí. calidad en las descargas, parte de esa agua residual es el agua que se va por la La cañería, tubería. la Ujú. tubería, ¿no? Entonces las Ujú. descargas, pues bueno, van muy enfocadas a lo mejor para los desechos que se generan en el baño. Los residuos Así es. industriales, perdón, los residuos industriales es los residuos durante la construcción, ¿no? Que a lo mejor sin querer, o sea, sin tener ese afán, puede haber residuos de cemento, de varilla, no sé, se me ocurre, igual, no soy especialista en este tema, pero todo ese tipo de residuos van a generar un desequilibrio. Ujú. Residuos peligrosos o tóxicos, bueno, y tóxicos que podría ser desde aceite de camión, los que transportan nuestro cemento, los que transportan nuestro material, generan residuos tóxicos y peligrosos que pueden irse al subsuelo y contaminar el agua, Así ¿no? es. Y el suelo, por ende. Orgánicos, pues residuos orgánicos que vamos a generar dentro de nuestra casa, ¿no? Desechos de comida, todo ese tipo de residuos. Y es por eso, bueno, esta es una parte, del otro lado está, si lo podrías, por favor, amigo, Ujú.
la vegetación de árboles, ¿cuántos vamos a quitar? ¿Cuántos vamos a dejar? Por ende, ¿cuántos tenemos que poner? Eso nos lo pide. El valor ambiental que genera, por ejemplo, cada árbol de oxígeno y al quitarlo, ¿cuánto vamos a generar de CO2? Y por ende, pues ya no está el árbol, entonces ya no está quien nos ayude de convertir ese CO2 a oxígeno, ¿no? El uso Sí. de suelo, la modificación, lo que les decía, si estaban en un parque, en una selva, el uso de suelo es forestal, se va a cambiar a inmobiliario, ¿no? Entonces va a Ujú. haber esta modificación y igual dentro del suelo está la degradación, ¿no? La degradación por erosión, ya que ya no va a haber vegetación, lo vas a dejar así, como se dice, pelón. Pelón. Entonces, ya no va a haber árboles que contengan el suelo y es por eso que también tenemos que poner eso dentro de una manifestación. La contaminación a través de la acidificación del suelo, el pH cambia, ¿no? El pH cuando hay árboles es de un número, cuando lo quitas cambia, ¿no? Por todo ese tipo de erosión, contaminación que pudiera haber, etcétera. Y no sé si hay un poquito más abajo, amigo. Sí. Y el uso de energía es lo que les comentaba, ¿no? El uso de energía que cuánto, dependiendo a los metros cuadrados, dependiendo a los niveles que queramos la casa, es el tipo de, bueno, la energía que vamos a gastar. Entonces es parte de lo que decíamos en la introducción. Se van a gastar más recursos, bueno, va a haber un gasto nuevo de recursos y parte de eso el agua, la energía y, bueno, el gas entra adentro, ¿no? Y ya la generación de residuos, etcétera. ¿Cómo ves, amigo? Y es por eso, y con esto justificamos el por qué se tiene que hacer una manifestación y por qué hay un impacto dentro de un ecosistema por la creación de, bueno, de este desarrollo inmobiliario. Sí, y cada uno de estos puntos que mencionas está dado por incluso una casa, por cuántas personas van a vivir allí, ¿no? Por ejemplo, la Así es, energía, todos los residuos, cuánta agua. Y esto está dividido o sea, todo esto está dividido durante 3 fases, que es la fase de preparación, preparación, construcción y me fue la última, amigo, ¿cómo se llama? espera, Operación. 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 Ujú. Entonces, dentro de cada una de esas se hacen distintas matrices en donde, bueno, sí, como tablas, y se va evaluando que esto es un poquito subjetivo de quien lo evalúa, pero hay algunos parámetros que te ayudan a ir identificando qué valor le puedes dar para al final se da un cierto número en el cual está un rango y dentro de ese rango, pues si está dentro de ese rango es bueno, si sale dentro de ese rango hay un poquito de problemas y es necesario tomar acciones de mitigación o de compensación para lograr un equilibrio y Así, así reducir todos estos impactos para que cuadren dentro de los parámetros que recomienda ese método. Hay distintos tipos de matrices que pueden ser utilizados para hacer una manifestación de impacto ambiental. así es, amigo. Y de hecho, bueno, regresando un poquito, Ujú. bueno, la SEDEMA es la que se encarga de, por lo menos aquí en la Ciudad de México, de vigilar esta parte, de que se Sí. cumpla. Esto lo evalúan especialistas y bueno, lo crean especialistas y a nivel federal, todos los demás estados, eh, se encarga la semana, ¿no? Eso Así es. también es importante de decir. Sí, es muy importante las manifestaciones ambientales porque a grandes rasgos es cómo va a impactar precisamente su nombre lo dice, cómo va a impactar la obra y cómo vas a ayudar a mitigar esos impactos y cómo puedes compensar a compensar al medio ambiente ajá, cómo puedes compensar todo lo que ya puedes hacer durante la obra, pero ahora regresárselo al medio ambiente, ¿no? Así es, amigo. Y se ve un poquito movida esta diapositiva, pero en general es la urbanización, precisamente que está relacionado con todo esto de la construcción, de la industria inmobiliaria. Y en esta imagen la puse porque pues muestra un poquito esta parte social Así es. de la desigualdad que hay que puede crear en las ciudades por la acumulación de tantas personas, ¿no? Por ejemplo, no sé, alguna persona que venga de alguna comunidad en donde no hay trabajo, no hay oportunidades, viene a la ciudad en busca de alguna oportunidad y pues lo que sea, lo que encuentra, ¿no? Así es. Entonces, por lo regular,
hablamos de un concepto que se llama periferización, que es que o sea, la concentración de las oportunidades o de las riquezas está concentrada en un cierto núcleo y todo lo que no tiene acceso a ese núcleo se va dispersando, se va yendo a la periferia, por eso se llama periferización. Entonces, ahí se va acumulando toda esta gente que no tiene las mismas posibilidades y se van creando pues construcciones que no tienen tal vez un buen diseño o que no están bien diseñadas o que incluso pudieron haber llegado allí y se apropiaron de ese terreno, ¿no? Y O no sea, cuentan no hay, también con esos recursos, amigo. así es. Sí, 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 y todo está dado precisamente pues porque no tienen el poder adquisitivo para estar dentro de este círculo, dentro de este núcleo, ¿no? Y Así en la es. imagen se puede ver del lado izquierdo, bueno, usted viéndolo de frente, del lado derecho, las construcciones de unas casas que pues no llevan como un cierto orden, como que se ven todas apiladas, se ven, pues no se alcanza a ver bien de qué material están hechos. Y del otro lado se ve pues una construcción más lujosa con espacios para alguna cancha de Recreativo. tenis, ajá, una alberca, plantas, palmeras. O sea, se ve ahí la diferencia en esta parte de la economía de las personas, ¿no? Así es. Y precisamente la urbanización es un punto que lleva, entre más concentración de las personas, pues se puede crear más diferencia social. Y también esta parte de la urbanización concentra más el consumo de la energía. No es lo mismo que tengamos pues en, no sé, en varios estados ciertas poblaciones y que todas esas poblaciones de pronto se vayan a vivir a la ciudad. Entonces, toda esa energía se va a estar Mm, concentrando allí. Bueno, más bien todo ese gasto de energía se va a ir concentrando allí. Eso también es un así punto es. importante de la urbanización. Y obviamente, como todos hemos visto, aquí en la Ciudad de México en algunas ocasiones tenemos una mala concentración del aire y pues es causado por la emisión de los gases de los automóviles, ¿no? Em, también otro ejemplo es China, que muchas veces está con una calidad muy mala del aire y pues es causado también por tanta población que hay en esas ciudades tan enormes. Así es. También, como ya lo habíamos mencionado, la generación y manejo de residuos, que esto es un punto importante porque pues todos los seres vivos generamos residuos y pues estos pueden ser mediante bueno, que comemos, o sea, las excreciones o incluso la basura que nosotros usamos para comer. em, pues esas son las principales. Y luego también está el manejo de esos residuos que se vuelven tan grandes que se necesita también mucha infraestructura para moverlos y para almacenarlos y para llevarlos a algún lugar en donde puedan ir desapareciendo. Y también se crean contaminantes y barreras físicas, por ejemplo, si ponemos una capa de cemento, pues eso ya no va a permitir que en algún momento, si se llegara a abandonar ese sitio, pues las plantas ya no podrían salir porque se representa una barrera física Así es. y ya no permiten la resiliencia de ese lugar, ya no permiten la regeneración de ese sitio. Entonces, pues ya no pueden crecer las plantas. Y también ya un último punto de un efecto de la urbanización es que la fauna obviamente también se ve limitada. Ahora se puso muy, o se vio mucho que durante el confinamiento pues causado por la pandemia, muchos animales estaban llegando a las ciudades porque pues no tenían depredadores, que se podría pensar Sí, que quien tiene, por ejemplo, un jaguar o un león, ¿qué depredador va a tener? Pues sí, sí tiene depredadores y pues somos nosotros, ¿no? así es. Y entonces, pues al sentirse más seguros, pues acudían a las ciudades y cosa que si toda la gente estuviera afuera, pues no se podría llegar a esto. Y pues serían esos los principales efectos de la urbanización. Así es. Yo nada más agregaría uno rapidísimo, que es Ajá, la introducción de especies de flora y fauna exóticas. Tal pues vez, sí, es cierto. y Ujú. a veces no nos damos cuenta, amigos,
de qué plantas compramos, qué animal compramos, porque a muchos les gusta la fauna exótica. Y la Sí, introducción aquí, lo que muchos también estaba pasando dentro de esta pandemia, amigo, nada más como comentario, es que muchos dejaban libres así a sus aves porque decían, ah, sí, ahora entiendo lo que tú sientes de estar encerrado, ¿no? Entonces encerrado. te libero. En lugar de hacer un bien, hacen todo lo contrario, ¿no? Un mal porque están liberando una especie, como hay un video de una persona que libera una tortuga en un río, que se me hace de verdad una barbaridad, pero pues es la falta, ¿no? Lo hacemos inconscientemente, sin pensarlo, y pensamos que estamos Sí, haciendo un bien cuando, bueno, estamos haciendo lo contrario. Pero ese también sería un punto un importante, tema importante. la introducción de especies de flora y fauna, tal vez la flora, porque se ve bonita en mi casa, porque tiene una flor increíble, de colores hermosos, o porque a mí me gustan los animales que vienen de otros países y los integramos aquí a la ciudad, ¿no? Entonces, Sí, bueno, yo nada más agregaría esa parte. sí, de hecho, un adelanto es que el siguiente capítulo va a ser sobre especies exóticas invasoras para que estén al pendiente. Así es, Y, y también un punto importante que aquí tenemos en la Ciudad de México es que tenemos estos árboles, los eucaliptos, los famosísimos eucaliptos, así es, que pues no son nativos de aquí y llegaron a desplazar a muchas otras especies. Me parece que Porfirio Díaz fue el que introdujo a estos árboles que son nativos de Australia, si no me equivoco, ojalá que no. Pero estos árboles pues desplazaron a todas las demás especies nativas que estaban aquí y precisamente fue pues, pues a causa de este crecimiento de la población. así es. Las jacarandas, ¿no? También es un claro Sí, ejemplo. ahora las vemos y nos gustan, se ven bonitas, ¿no? Pero pues desplazaron en algún momento a la fauna, a la flora nativa. Así es, Y bueno, un punto también importante que se debe de tomar, que se considera mucho en la industria inmobiliaria, es la protección de los manglares. Los manglares, perdón, están compuestos por algunas especies de mangle precisamente que generan cierta o que tienen unas raíces muy expuestas y que crean un ecosistema dentro del agua donde viven muchas especies animales. De hecho, también sirven para evitar que un oleaje fuerte llegue a las costas, sirven como barrera física, entonces tienen una importancia biológica muy importante. así Y es. pues en algunas ocasiones el desarrollo de inmobiliaria hotelera pues quiere construir en estos lugares, ¿no? Entonces, a partir de el 2007, mediante la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, la ley GEPA, se publicó el 1 de febrero un decreto en el cual se prohibía llevar a cabo cualquier obra o actividad que ponga en riesgo el flujo hidrológico del manglar. El flujo hidrológico es precisamente todo este movimiento del agua y solamente se permite que se llegara a cambiar las condiciones si es para su conservación. O sea, si vemos que en algún momento se está llegando algún residuo tóxico, pues podríamos poner alguna barrera para que no se vieran afectados Así es. estas especies de manglar. Sí y solo sí se podría hacer en ese caso. Cosa importante aquí de los manglares, todas las especies que se encuentran en México, absolutamente todas están en peligro de extinción. Todas. Así es correcto, sí. Y hace tiempo hubo un problema muy grande de un manglar que se llamó el manglar de Tajamar, que hasta el momento no se tiene un veredicto, según pues se quitó muchísimo mangle con maquinaria para hacer un complejo hotelero, se dio el fallo y ya no se pudo continuar y la obra quedó así, ya sin manglar, no hay un plan de restauración, hasta lo que investigué no hay un plan de restauración y pues se quitaron todos estos mangles que son muy importantes. Así es. Y bueno, otra parte importante dentro de la construcción de del desarrollo inmobiliario es la zona federal marítimo terrestre que todos hemos todos hemos visto o algunos tienen el sueño de hospedarse en un hotel con vista al mar, ¿no? Pero Así pues es. en realidad también pues no se dan cuenta de lo que pasó, todo lo que tuvo que pasar para llegar o para que tuvieran a ese acceso a ese hotel, ¿no? O sea, dicen, no, ¿cómo se puede ser que hayan destruido el manglar? Pero pues tú puedes ir a un hotel donde ya está todo construido y ni siquiera te diste cuenta que fue un manglar, ¿no? Sí, que había ahí En- antes.
Ajá. Entonces, la zona federal marítimo terrestre es considerada como zona federal y está dada después de los 20 metros, o más bien es desde el nivel del agua, donde puede llegar el agua hasta 20 metros hacia adentro de la tierra, para que toda esa zona es zona federal marítimo terrestre y no puede haber construcción allí. Debes de irte después de esos 20 metros y todo eso está considerado como zona federal para que su uso, bueno, para que se pueda usar precisamente por el desarrollo inmobiliario o algunas otras cosas, debe de la autoridad competente, que en este caso la Semarnat, debe darte una concesión y debes de cumplir con ciertas obligaciones, cierta vigencia, o sea, te das cierta vigencia para que realices tu trabajo. Sí. ¿Qué obras puedes hacer? No puedes hacer, no sé, algo que afectaría muchísimo a la flora y a la fauna. También tiene ciertas prohibiciones y ciertas limitaciones. Y Sí. además debes de cubrir los derechos federales dependiendo del uso que sea dado a ese sitio, ¿no? Como lo mencionabas, hay uso forestal, hay uso habitacional, dependiendo de cómo vayas a cambiar o cómo vayas a afectar, es la parte económica que debes de pagar y por lo regular es muchísimo dinero. Sí, así es, pero créeme que, y es muy triste, las empresas pagan lo que sean por estar ahí. Así Es es, triste, amigo. es triste. Así es. Y bueno, aquí lo que yo les quería recalcar, amigos, era que ustedes pueden ver todos estos proyectos, los pueden ver todos porque todos son públicos y algunos se ponen a consulta pública, eso es importante mencionarlo, en la Gaceta Ecológica. Cada 15 días, como ya lo habíamos platicado en el de impacto ambiental, se genera esta gaceta en la cual se ingresan todos los proyectos a nivel federal de carreteras inmobiliarias, de todo tipo, de lo que también hablamos. Es que si les hablamos es muchísima información y les decimos, pero pueden ver todos los proyectos que se están haciendo en todo el país en esta Gaceta Ecológica. Y aquí, como a manera de ejemplo, nada más les ponía este ejemplo, no porque en particular este proyecto, porque tampoco nos metemos en este tipo de temas, pero nada más para que vieran cómo vienen descritos, que te describen elementos que integran el proyecto. El proyecto consiste en un complejo habitacional turístico, shalala, shalala, en el estado que se va a hacer, en el La municipio, región, ajá. la región, el código que tienen que con ese código pueden consultar el proyecto, quién es el promovente, en este caso, quién lo va a hacer, quién es el encargado Ujú, de hacer este proyecto, ujú. el título del proyecto, que en este caso es bueno, el de abajo es el de extracción de materiales, pero Extracciones. el Ujú, de arriba es el de Casa Selva, ¿no? Que es ajá. un complejo habitacional, construcción de torre de departamentos de 6 niveles, ¿no? Ujú. Que bueno, que no sé por qué se puso el de abajo, que el ejemplo era el de arriba, es una mía particular y se ingresa o se ingresó el 14 de enero del 20. Esto solamente es un ejemplo, no queremos ver. Y aquí les viene todas las características como lo pueden ver, 2 baños, cocina, comedor, shalala, shalala, ¿no? Les viene más o menos un pequeño resumen de lo que van a poder encontrar. Y les Sí, repito, ahí no, pueden revisar todos los proyectos. así es, no solamente de casas habitacionales, sino minería, transporte, alguna industria que se vaya a poner, todo lo pueden ver aquí. Y bueno, a lo mejor los proyectos más emblemáticos, ¿no? El del Tren Maya, ahí está, el de las refinerías, ahí están, etcétera, etcétera, etcétera. Para que ustedes también lo consulten, porque eso es importante, es consulta pública. Así es. Deberemos estar informados. Así es, y esta igual la manera de ejemplo, esta es la de la Ciudad de México, igual son proyectos que se están ingresando. Estos se ingresaron en el mes de febrero. Esta es la Gaceta del mes de febrero. El primero es la clave que le dan al proyecto, la fecha que se ingresó. No, es que bueno, no se ve muy bien, pero Ujú, igual es la fecha, quién lo promueve, el ajá. lugar donde se va a hacer. Esto es en el Distrito Federal para los que vivimos aquí y eso también nosotros lo tuvimos que hacer dentro del proyecto que hicimos. ¿Quién lo está promoviendo? No, es cierto, perdón. El municipio donde se está haciendo, donde se va a hacer este proyecto,
de qué consiste el proyecto, que en este caso pues, es demolición y construcción de una casa habitación de shalala, shalala, ¿no? Ahí te viene. Y el estatus del proyecto, si ya fue autorizado o fue rechazado. Y este es a manera de ejemplo. Esta gaceta también es de consulta pública, es libre y cualquiera lo puede consultar. Así es. Y creo que es importante revisar ya más detallado, si en caso de que vivas en la Ciudad de México, pues qué se va a hacer cerca de ti, ¿no? Y si se está haciendo bien, si se está haciendo mal, para ver Así es. todos los pros y los contras y pues cuestionarte de las obras, ¿no? No solo decir, ay, ¿por qué están haciendo eso? O si estará bien, o qué van a hacer para remediar. O sea, se debe de ver la información para ver que se estén haciendo bien las cosas. Y por lo Así, regular, todos estas manifestaciones o estos proyectos llevan detrás una revisión por parte de la SEDEMA y está avalada por biólogos que revisan que se va a afectar, sí, pero cómo vas a remediarlo, cómo vas a afectar menos. O sea, toda esta parte se debe de tomar en cuenta para dar un veredicto, ya sea aprobado, rechazado, o que te falta esto, agrega lo otro, quita esto, y hasta que esté bien, bien, bien estructurado es que se aprueba. Si no así está es. bien, no se aprueba y no pasa el proyecto. Así es. Entonces debe de estar bien hecho. Así, nada más, yo ahí nada más agregaría, amigo, que no solo es por biólogos, bueno, en la parte ambiental la mayoría sí son biólogos, Ah, en ujú, todas las demás partes son arquitectos, ingenieros, constructores, bueno, hay una infinidad de especialistas que están ujú. dentro de las instituciones, tanto SEDEMA como Semarnat, que se encargan de evaluar los proyectos, de que todo esté en orden, de que todo se haga conforme a la ley. Y solamente ahí como observación, cualquiera puede ver lo que se está haciendo al lado de su casa. Por ejemplo, si aquí en mi casa al lado van a construir algo, yo puedo ver qué se va a hacer, cómo se va a hacer, cuándo se va a hacer, qué, los permisos que tienen, etcétera. Entonces, eso lo podemos hacer de cualquier parte del país. Así es. Y bueno, ¿qué opciones tenemos ante esta demanda tal vez exponencial de, de vivienda, de urbanización, de desarrollos inmobiliarios? Pues algunas empresas han optado por obtener certificaciones, que esta es la más famosa, que por sus siglas en inglés, a ver cómo me sale, es Leadership in Energy and Environmental Design. Eso significa LED. Y pues ahorita vamos a ver cuáles son los puntos de esa certificación. Y también la permacultura, que ya lo tomamos en algún momento en el episodio de arquitectura sustentable, que es esta idea de conservar, de tener tu casa y de vivir con lo que está alrededor, de utilizar las cosas que tienes a la mano, de hacer composta, todas estas ideas de sustentabilidad como un poquito más individual que se podrían aplicar a una comunidad. Eso podría ser una buena opción. Y pues ya puse una imagen donde se ven muchos edificios con muchos techos verdes, muros verdes, todo, o sea, se ve una construcción, bueno, una ciudad grande con mucho verde. Así es. Y mi lema para esto es, pues si no puedes con el enemigo, pues únete a él, pero pues en realidad no es, pues como que no se podría considerar un enemigo, ¿no? Sino como que se pueden conjuntar ambas cosas para, pues, mitigar precisamente todo el impacto que se puede generar por las ciudades, ¿no? Entonces, sembrar y estos a la vez producen oxígeno, pues se produce, pues incluso hasta se reduce la temperatura, pues puede ser una buena opción para las ciudades. Así es, amigo. Y, ajá, precisamente vamos a ver lo de la certificación LED, en qué consiste, no sé si nos quieras contar un poquito, amigo. Pues certificación LED, para poder obtener una certificación LED, que aquí cabe resaltar que es una certificación extranjera, o sea, que alguien de afuera te dice que estás haciendo, pues, de una manera correcta las cosas. Y bueno, para poder obtener esta certificación LED, que para muchos es muy importante, porque también es importante resaltar que los que tienen esto
les condonan ciertas cosas o bajan a lo mejor algunas cosas que tendrían que pagar, ¿no? Es por eso que es muy importante, pues si lo están haciendo y están contribuyendo un poco con el medio ambiente, pues bueno, la manera de contribuir del gobierno, de sus gobiernos, es condonándoles un poco lo que tienen que pagar. El primero es el proceso de integración de diseño. Eh, ¿Qué es esto de manera rápida? Pues bueno, que los diseños que se estén haciendo de ahora en adelante tienen que ser diseños que ayuden al medio ambiente. No sé, se me ocurría que ahora los edificios tuvieran ventanas más grandes tal vez para que se ocupara mejor la luz natural y no ocupáramos tanto la luz artificial. No Ujú, sé, por decir algo, ¿no? Aparte también entra ahí mucho la arquitectura, la ingeniería, etcétera, ¿no? es correcto. El emplazamiento, la locación o transporte, bueno, el emplazamiento, busqué qué era y el emplazamiento es un lugar donde se reúnen las personas, en este caso, pues un centro de trabajo, la locación y transporte. La locación, pues bueno, tendría que ser un lugar estratégico en el cual pudiera llegarse fácil, no se tuviera que hacer grandes traslados, precisamente para evitar la parte de emisiones a la La atmósfera. contaminación. El Sí. transporte, pues bueno, que haya a lo mejor un metro cerca, ¿no? Que el transporte público te dejara muy cercano a este lugar sería muy estratégico. El uso Ujú, eficiente de agua, pues bueno, que si es un centro de trabajo, pues que a lo mejor yo he visto que el agua que se ocupa para los lavamanos se reutiliza hacia los excusados y así es una manera de hacer más eficiente, ¿no? Este uso de agua. El uso de energía, emisiones a la atmósfera, pues bueno, en cuestión de energía, eh, pues eso, creo yo que ocupar más la luz natural, la que nos brinda el ujú. sol, y ocupar un poquito menos o de manera racional la luz, la luz eléctrica, ¿no? Y también se me ocurre aquí los focos ahorradores, los focos LED y todas esas cosas. Incluso hay algunas pinturas que reflejan más el sol para que ocupemos menos energía. Entonces ahí se me ocurre esa tecnología. Así es, las emisiones a la atmósfera, pues bueno, una fábrica que tiene que quemar algo en su proceso, se generan este tipo de emisiones a la atmósfera, pues bueno, que tuviera filtros. No lo sé, en esa parte sí desconozco un poquito. La calidad de Pero la... también ahí yo hace tiempo leí que en las emisiones a la atmósfera nosotros podríamos pensar que estando en nuestra computadora pues no emitimos nada de emisiones, pero en realidad una computadora conectada a internet y revisando cosas también genera cierta contaminación de dióxido de carbono. Ok, Entonces, tal vez habría que, no sé, buscar tal vez sistemas más eficientes de cómputo, que no, con mejor ventilación, no sé, algo, de seguro algo ha de haber que ayude así a es. la disminución de las emisiones por parte de los equipos electrónicos. Así es, amigo. Aquí también viene la calidad del ambiente interior. Pues bueno, lo que yo pensaba era poner plantas así como venía en el anterior, precisamente ya que amortiguan, muchas veces no sabemos esto, pero las plantas amortiguan un poco el calor que se genera dentro de una casa y el tenerlas dentro o cerca de las ventanas, pues bueno, hace que el impacto del calor sea menor, ¿no? Y también Eh, se ve mucho más bonito, ¿no? O sea, como que te Así es, sientes más en confianza o más conectado con tu trabajo, no sé si se podría decir así, pero sí, más así es. agradable el ambiente. Así es, amigo, así es, pero muchas veces no vemos esta parte, ¿no? Materiales y recursos, pues que bueno, que sean los materiales amigables con el ambiente, y hay ladrillos que generan esta como respiración del exterior con el interior, eso ayuda muchísimo igual a amortiguar eh, ¿cómo se llama? Bueno, El calor. esta parte del calor, los recursos, pues bueno, que los recursos que tanto estoy en la construcción que voy a ocupar para crear mi edificio, mi casa, pues bueno, sean amigables con el ambiente. Innovación y diseño, pues bueno, los arquitectos y los ingenieros creo que nos podrían hablar más de esta cuestión, pero yo había escuchado de edificios que tomaban mucho dónde salía el sol, dónde entraba el sol, esto para hacer más eficiente el uso de la luz, ¿no? De la luz que nos da el sol. Y Así es. propiedades regionales. Esto hace referencia a las necesidades eficaz de un país o locación. ¿Qué es?
pues que no es lo mismo lo que va a pasar en México a lo que va a pasar en Estados Unidos, a lo que va a pasar en otras regiones. Entonces, cada uno tiene que adecuarse a los problemas que hay en cada una de estas regiones o países. Y pues bueno, todo esto que se escucha pues, fácil, entre comillas, pero es muy difícil Mm, conseguirlo. Y realmente el que lo consigue es porque le ha puesto mucho esfuerzo y dedicación a esta cuestión. Así es, ya estamos aquí de regreso. Así es, amigos. Y bueno, tratamos de hacerlo, tal vez se sintió diferente, un poco acelerado, pero lo quisimos hacer dinámico para que se generaran más preguntas, para que ustedes nos escribieran sus dudas y también para que pues pudieran llegar al final del video, que muchos sí nos han dicho que por ahí que se les hace un poquito pesado, entonces pues vamos a cambiar esta cuestión. Amigo, ¿qué te parece este tema que en realidad pues nos compete a todos porque todos tenemos una casa o vamos a un centro de trabajo? Así es, pues es un tema que se debe de abordar sí o sí siempre y se debe de estar, pues, tratar de estar informado. Ahí están las herramientas, se pueden revisar, se pueden ver cómo se afecta. Si investigas un poquito más, puedes ver qué cosas podrías hacer para tratar de mitigar este impacto. Eh, Puedes tomar acciones personales pues, que disminuyan este impacto de la urbanización. Sé que no se puede completamente todo, pero pues es un tema que todos deberían de estar al tanto, porque Así todos es. vivimos al fin y al cabo pues en un hogar, ya sea del material que sea, pues el hecho de que esté construido, pues ya genera un impacto porque ya quitó ciertas cosas o modificó el ambiente. Así es, amigo. Y pues bueno, no, esto que quede claro no solo es para las nuevas construcciones, para los que tengan oportunidad de tener una nueva casa o si son dueños de una empresa, lo que sea, no es que si ya lo tienen hecho, ya no pueden participar dentro de este tema, ¿no? Implementar tecnologías, implementar y hacer más eficaces los recursos, ¿no? Principalmente. Que sepamos el origen de los recursos para saber cuánto esfuerzo se necesita para que nosotros lo obtengamos, ¿no? Y eso también se ha hablado, por ejemplo, en el de presas, si no me equivoco, en el de impacto de presas, ¿no? El recurso del agua, etcétera. Pero bueno, amigos, Así es. les íbamos a hablar un poquito acerca del proyecto que estábamos, pero pues también lo queremos hacer más digerible. Eso lo podemos platicar en un video aparte para que ustedes sepan cómo es que Ujú. nos enfrentamos a este problema, también cómo lo solucionamos y cómo ustedes también lo pueden poner en práctica día a día, ¿no, amigo? Y pues bueno, por mi Así parte es. sería todo, amigo. Yo creo que este tema es muy importante, muy interesante y como siempre hemos dicho, sí me afecta a mí, le afecta a mi vecino, le afecta a todo el mundo. Si yo contamino, si yo no le pongo atención a esto, no solo me veo beneficiado, perjudicado yo, sino también las personas en todo el mundo. Así es, pues todos al fin y al cabo somos parte de este ecosistema de, bueno, esta tierra y se pueden generar efectos sinérgicos Así es. que se pueden ir sumando hasta que sea insostenible, ¿no? Entonces es Ah, importante siempre tener la vista en tratar de contribuir a poquito a estos pequeños cambiecitos. sí, como siempre hemos dicho, lo que siempre he dicho, que sea una bola de nieve y que al final todos nos veamos beneficiados con una bola gigantesca. Así es. Así es, amigo. Pues bueno, eso sería todo por nuestra parte. Muchísimas gracias por escucharnos, por vernos y por dejarnos su comentario, que al final de cuentas es muy importante. Pues bueno, amigo, nos vemos en la siguiente. Muchísimas gracias por compartir un poquito de tu conocimiento. Y bueno, amigos, nos vemos en la siguiente. Nos Adiós. vemos. Ah.